Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, titulado La dinastía de Ansuman, texto número 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, la dinastía de Ansuman, texto número 1. Sri Sukha Uvacha Asumans Chatapastape Ganganagajana Kanjaya Kalang Mahantang Nashakno Tatakalena Sanstita. Sukadeva Goswami continuó: al igual que su abuelo, el rey Asuman, también realizó austeridades durante mucho tiempo. Sin embargo, la muerte le llegó sin haber logrado traer el Ganges al mundo material. Como el propio Ansuman, tampoco Dilipa, su hijo, logró traer el Ganges al mundo material. A su debido tiempo, Dilipa también fue víctima de la muerte. Su hijo Bhagirata se sometió entonces a unas austeridades muy rigurosas para traer el Ganges a este mundo. Madre Ganges apareció ante el rey Bhagirata y le dijo: entonces, muy satisfecha con tus austeridades y dispuesta a darte las bendiciones que desees, al escuchar esas palabras de Madre Ganges, Ganga Devi, el rey postró su cabeza ante ella y le explicó su deseo, significado por Srila Prabhupada. El rey tenía el deseo de liberar a sus antepasados, reducidos a cenizas por haber faltado el respeto a Kapila Muni. Madre Ganges contestó: la caída de mis aguas desde el cielo a la superficie del planeta Tierra será, sin duda alguna, muy violenta. ¿Quién contendrá esa fuerza? Si nadie me sostiene, atravesaré la superficie de la tierra y descenderé hasta Rasatala, en la zona del universo en que se encuentran los patalas. Oh rey, yo no deseo descender al planeta Tierra, pues la gente se bañará en mis aguas para purificarse de las reacciones de sus actos pecaminosos. Cuando todas esas reacciones pecaminosas se acumulen en mí, ¿cómo me liberaré de ellas? Debes considerar todo esto con determinación. Significado por Srila Prabhupada aquí. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Bhagavad Gita 18:66. La Suprema Personalidad de Dios puede aceptar y neutralizar las reacciones de los pecados de todos, pues Él es Pavitra, puro, como el sol, que nunca es alcanzado por la contaminación de este mundo. Teji yasan nadosaya bane sarva buyo yata. Srimad Bhagavatam 10:33-29. Cuando una persona es muy poderosa, las actividades pecaminosas
nunca llegan a afectarle. En este verso, sin embargo, vemos el temor de Madre Ganges a cargar con los pecados de la gente que se bañe en sus aguas. Esto indica que, con excepción de la Suprema Personalidad de Dios, nadie puede neutralizar las reacciones de los actos pecaminosos, sean suyos, propios o de los demás. A veces el maestro espiritual, después de aceptar un discípulo, tiene que responder de los pecados que el discípulo haya cometido. Y a veces, por haber aceptado una carga excesiva, tiene que sufrir, si no totalmente, al menos en parte, por los pecados del discípulo. Por lo tanto, todo discípulo debe tener mucho cuidado de no cometer actividades pecaminosas después de la iniciación. El pobre maestro espiritual es tan bueno y misericordioso que acepta al discípulo y sufre parte de las reacciones de los pecados de este discípulo. Krishna, sin embargo, es misericordioso con su sirviente y neutraliza las reacciones de los actos pecaminosos que ese sirviente tendría que sufrir por ocuparse en predicar sus glorias. La propia Madre Ganges temía las reacciones pecaminosas de la gente y estaba angustiada pensando en cómo neutralizar esa carga pecaminosa. Bhagirata dijo: las personas que han alcanzado la santidad en virtud de su servicio devocional se hallan de hecho en la orden de renuncia, libres de deseos materiales. Esos devotos puros, expertos en seguir los principios regulativos mencionados en los Vedas, siempre manifiestan su comportamiento glorioso y puro, y pueden liberar a todas las almas caídas. Al bañarse en tus aguas, esos devotos puros neutralizarán sin duda alguna las reacciones pecaminosas debidas a las reacciones pecaminosas debidas a las demás personas, pues siempre llevan en lo más profundo del corazón a la Suprema Personalidad de Dios, que puede destruir todas las reacciones pecaminosas. Significado por Srila Prabhupada. En las aguas de Madre Ganges puede bañarse todo el que lo desee. Así pues, sus aguas no son tan solo para las personas pecaminosas. A su paso por Hardwar y otros lugares sagrados, muchas personas santas y devotos se bañan en él. Ganges. Los devotos y las personas santas y avanzadas que se hallan en la orden de renuncia pueden liberar incluso al propio Ganges. Tirti kurvanti tirhani swantam estenagadabrita Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, texto 10. Los devotos santos siempre llevan al Señor en lo más profundo del corazón y debido a ello pueden perfectamente purificar de toda reacción pecaminosa los lugares sagrados. Por consiguiente, la gente siempre debe honrar y mostrar respeto a las personas santas. Las escrituras ordenan que nada más ver un sannyasi o incluso a un sannyasi. Las escrituras ordenan que nada más ver a un Vaishnava o incluso a un sannyasi, debemos ofrecer inmediatamente nuestro respeto a esa persona santa. Si un día olvidamos ofrecer esas muestras de respeto, deberemos de ayunar. Así se ordena en los Vedas. Debemos evitar en todo lo posible las ofensas a los pies de lotos de los devotos o personas santas.
Existen métodos de expiación, prayashchita, pero no son suficientes para purificarnos de las reacciones pecaminosas. Solo mediante el servicio devocional podemos purificarnos de las reacciones pecaminosas, como se explica en la historia de Ayamila. Raro es hablar de una persona que haya emprendido el servicio devocional de Krishna de modo completo y puro. Solo ella puede arrancar las malas hierbas de la acción pecaminosa sin posibilidad de que revivan. Para hacerlo, le basta con ocuparse en servicio devocional, del mismo modo que el sol puede disipar inmediatamente la niebla con sus rayos. Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, texto 15. Ciertamente, quien se halle bajo la protección de un devoto y le sirva con sinceridad, podrá neutralizar todas las reacciones pecaminosas mediante el proceso de Bhakti Yoga. Con una tela formada con hilos que se entrecruzan a lo largo y a lo ancho, este universo, como una tela formada con hilos que se entrecruzan a lo largo y a lo ancho de este universo, en toda su latitud y longitud, está bajo el control de las diversas potencias de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor Shiva es la encarnación del Señor, de modo que representa a la superalma en el alma corporificada. Él puede sostener sobre su cabeza tus poderosas olas. Significado por Srila Prabhupada. Se considera que el agua del Ganges reposa en la cabeza del Señor Shiva. El Señor Shiva es una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, quien sostiene todo el universo con diversas potencias. La Brahma Samhita 5.45 explica la posición del Señor Shiva. Shiranyatada Dibikara Vishesha Yogat Sanyayatena Hitata Prita Asti Heto Yasambhutan Apitata Samupaiti Karyat Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. La leche se transforma en yogur al mezclarla con fermento de yogur. Pero el yogur en sí no es otra cosa que leche. Del mismo modo, Govinda, la Suprema Personalidad de Dios, adopta la forma del Señor Shiva con el objetivo concreto de actuar en el plano material. Ofrezco mis reverencias a los pies de lotos del Señor Govinda. El Señor Shiva es la Suprema Personalidad de Dios en el mismo sentido en que el yogur es leche y al mismo tiempo no lo es. Hay tres encarnaciones que mantienen el mundo material: Brahma, Vishnu y Maheshwar, el Señor Shiva. El Señor Shiva es una encarnación de Vishnu para la modalidad el Señor Shiva es una encarnación de Vishnu para la modalidad de la ignorancia. En el mundo material predomina la existencia de la modalidad de la ignorancia. Por esa razón, en este verso se compara al Señor Shiva con la longitud y la latitud del universo, que es como una tela formada por hilos que se entrecruzan a lo largo y a lo ancho.
Tras decir esto, Bhagirata realizó austeridades para satisfacer al señor Shiva. Oh rey Parikshit, el señor Shiva pronto se sintió satisfecho con Bhagirata. Significado por Srila Prabhupada. Las palabras Asu Atusyata indican que el señor Shiva se satisfizo muy pronto. Esa es la razón por la que el señor Shiva recibe el nombre de Ashutosha. Las personas materialistas se apegan al señor Shiva porque enseguida concede bendiciones sin importar a quién y no se preocupa por saber de la prosperidad o el sufrimiento de sus devotos. Los materialistas saben que la felicidad material no es más que otra cara del sufrimiento, pero aún así los materialistas saben que la felicidad material no es más que otra cara del sufrimiento, pero aún así la desean y para obtenerla rápidamente adoran al señor Shiva. Vemos que por lo general los materialistas son devotos de muchos semidioses, en especial del señor Shiva y de Madre Durga. La felicidad espiritual les es prácticamente desconocida, de modo que no la desean. Pero quien desee sinceramente la felicidad espiritual debe refugiarse en el Señor Vishnu, como el Señor Vishnu exige. Sarva dharman parityayaman ekam saranam braya ahantyan sarva papebhyo mokshayisyami ma suchaha. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Bhagavad Gita 18:66. Cuando el rey Bhagirata acudió al señor Shiva para pedirle que contuviese las violentas olas del Ganges, el señor Shiva aceptó su propuesta diciendo que así sea. Entonces, con gran atención, sostuvo el Ganges sobre su cabeza, pues el agua del Ganges que ha emanado de los pies del loto de Vishnu es purificadora. Bhagirata, el gran rey santo, llegó al Ganges que puede liberar. Bhagirata, el gran rey santo, llevó el Ganges que puede liberar a todas las almas caídas hasta el lugar de la tierra en que los cuerpos de sus antepasados habían quedado reducidos a cenizas. Guiada por la veloz cuadriga de Bhagirata, Madre Ganges purificó muchos países hasta llegar a las cenizas de los antepasados de Bhagirata, los hijos de Sagara, que de ese modo fueron salpicados con sus aguas. Por haber ofendido a una gran personalidad, los hijos de Sagara fueron reducidos a cenizas por el calor de sus propios cuerpos, pero por el simple hecho de ser salpicados con agua del Ganges, todos ellos merecieron entrar en los planetas celestiales. ¿Qué puede decirse entonces de quienes utilizan el agua del Ganges, el agua de Madre Ganges, para adorarla? Significado por Srila Prabhupada. A Madre Ganges se le adora con agua del Ganges.
El devoto toma un poco de agua y la devuelve al Ganges como ofrenda. Madre Ganges no pierde nada, Madre Ganges no pierde nada cuando el devoto recoge el agua, ni su caudal aumenta cuando se la devuelve. Sin embargo, el adorador del Ganges sale beneficiado. De manera similar, el devoto del Señor ofrece al Señor Patram Puspam Phalang Toyan, una hoja, una flor, fruta o agua, con mucha devoción. Pero todo lo que ofrece, la hoja, la flor, la fruta y el agua, ya pertenecen al Señor. Por lo tanto, ni renuncia a nada, ni acepta nada. Se trata de simplemente de beneficiarse del proceso de Bhakti. Pues por seguirlo, no solo no se pierde nada, sino que se gana el valor, se gana el favor de la persona suprema. El simple contacto del agua del Ganges con la ceniza de sus cuerpos quemados bastó para que los hijos de Sagara Maharaj se elevasen a los planetas celestiales. ¿Qué puede decirse entonces del devoto que adora a Madre Ganges fielmente con un voto firme? Apenas podemos imaginar el beneficio que obtiene. Madre Ganges emana del dedo del pie del loto de la Suprema Personalidad de Dios. Anantadeva, y debido a ello puede liberarnos del cautiverio material. Por esa razón, lo que ahora hemos explicado acerca de ella no tiene nada extraordinario, significado por Srila Prabhupada. De hecho, podemos ver que todo aquel que adora regularmente a Madre Ganges, con el sencillo método de bañarse en sus aguas y conservar en muy buen estado de salud. De hecho, podemos ver que todo aquel que adora regularmente a Madre Ganges, con el sencillo método de bañarse en sus aguas, se conserva en muy buen estado de salud y poco a poco se vuelve devoto del Señor. Ese es el efecto de bañarse en las aguas del Ganges. Es un proceso que se recomienda en todos los shastras védicos. Ciertamente, quien lo siga se liberará de todas las reacciones pecaminosas. Como ejemplo práctico, vemos que los hijos de Maharaj Sagara fueron a los planetas celestiales por el simple hecho de que las cenizas de sus cuerpos fueran tocadas por el agua del Ganges. Los grandes sabios, completamente liberados de los deseos del disfrute material, consagran su mente por entero en el servicio del Señor. Esas personas se liberan del cautiverio material sin dificultad y se sitúan en el plano trascendental, adquiriendo así la cualidad espiritual del Señor. Esa es la gloria de la Suprema Personalidad de Dios. Bhagirata tuvo un hijo llamado Sruta, cuyo hijo fue Nava. Este hijo, que no es el mismo Nava de quien se habló anteriormente, fue padre de Sindhudvipa. De Sindhudvipa nació Achyuta. Y de perdonen. Bhagirata tuvo un hijo llamado Sruta, cuyo hijo fue Nava. Este hijo,
que no es el mismo Nava de quien se habló anteriormente, fue padre de Sindudvipa, y de Sindudvipa nació Ayutayu, y de Ayutayu Rituparna, el amigo de Nalaraya. Rituparna enseñó a Nalaraya el arte del juego, y Nalaraya dio lecciones a Rituparna acerca de la doma y crianza de caballos. El hijo de Ruparna fue Sarvakama. Lo significado por Srila Prabhupada. Los juegos de azar también son un arte, pero solo a los chátrias les es lícito manifestar su talento en este arte. Por la gracia de Krishna, los Pándavas, que no tenían mucha experiencia en el juego, lo perdieron todo y se vieron privados de su reino, su esposa, su familia y su hogar. En otras palabras, es posible que el devoto no sea experto en actividades de índole materialista. Por consiguiente, en los Shastras se indica que esas actividades materialistas no son en absoluto adecuadas para las entidades vivientes y en especial para los devotos. El devoto, por lo tanto, debe sentirse satisfecho con comer lo que el Señor Supremo le envíe como prasadam. El devoto se mantiene puro porque no se ocupa en actividades pecaminosas, como los juegos de azar, la embriaguez, el comer carne y la vida sexual ilícita. Sarvakama tuvo un hijo llamado Sudasa, cuyo hijo Saudasa fue el esposo de Damayanti. Saudasa recibe a veces los nombres de Mitrasaha o Kalmasapada debido a sus malas acciones. Mitrasava no tuvo hijos y fue maldecido por Vasista a convertirse en caníbal, Rakshasa. El rey Parikshit dijo: "Oh Sukadeva Goswami, Saudasa era una gran alma. ¿Por qué le maldijo su maestro espiritual, Vasista? Deseo saberlo. Si no es un tema confidencial, explícamelo, por favor". Sukadeva Goswami dijo: cierto día, Saudasa se marchó a vivir al bosque. Allí mató a un caníbal, Rakshasa, pero perdonó y dejó libre a su hermano. Este, sin embargo, decidió vengarse. Con la idea de hacer mal al rey, entró en palacios como cocinero, y un día en que el rey había invitado a cenar a Vasista Muni, su maestro espiritual, el cocinero Rakshasa le sirvió carne humana. Al examinar el alimento que le habían servido, Vasista Muni, en virtud de su poder místico, se dio cuenta de que no era comestible, pues era carne de ser humano. Muy enfadado, Vasista maldijo a Saudasa a volverse un caníbal.
Cuando comprendió que no había sido el rey, sino el Rakshasa, quien le había servido carne humana, Vasista inició un periodo de 12 años de austeridades para purificarse por haber maldecido al rey, que era inocente. Mientras tanto, el rey Saudasa tomó agua, cantó el Sapa Mantra y se dispuso a maldecir a Vasista, pero su esposa, Madayanti, se lo prohibió. El rey vio entonces que las 10 direcciones, el cielo y la superficie del globo, estaban llenos por todas partes de entidades vivientes. De esa forma, Saudasa adquirió las tendencias de un antropófago. De esa forma, Saudasa adquirió las tendencias de un antropófago. En su pierna izquierda apareció una mancha negra que le hizo merecer el nombre de Kalmasapada. Cierto día, el rey Kalmasapada en el bosque vio a una pareja brahmana que realizaban el acto sexual. Muy hambriento y bajo la influencia de sus tendencias rakshasas, el rey Saudasa apresó al brahmana. La pobre mujer, la esposa del brahmana, dijo entonces al rey: «Oh héroe, tú no eres un caníbal de verdad, eres uno de los descendientes de Maharaj Ikshvaku, eres un gran luchador, el esposo de Madayanti. No debes comerte este acto no debes cometer, este acto irreligioso. Yo deseo tener un hijo. Por favor, devuélveme a mi esposo, que todavía no me ha fecundado». Muy bien, hemos llegado al final. El tiempo se nos ha terminado, vamos a parar, pero el día de mañana continuamos con este néctar, con el texto número 28. Haribol, que tengan hermoso día, queridos devotos, devotas. Haribol.